¿Qué es la secularización? ¿Es una noción eurocéntrica? ¿Cuál es el futuro de las sociedades seculares? Veremos la relación entre Dios y las culturas contemporáneas. Soy Bernardo Barranco, la secularización, aquí en Sacro y Profano. Secularización es un concepto con múltiples acepciones. Casi se podría afirmar que es una palabra saturada. De latín seculorum, siglo, cosas del mundo, fue expresión negativa, pues era del dominio de Satán. En la Edad Media, la Iglesia denominó clero secular a los sacerdotes que no pertenecían a ninguna congregación. La secularización puede ser entendida en Occidente como A. La pérdida de credibilidad de las instituciones religiosas. B. La pérdida de presencia religiosa en la cultura, como las artes, la filosofía o la literatura. C. La secularización de la conciencia, es decir, un número creciente de individuos que contemplan y explican el mundo prescindiendo de la perspectiva religiosa. Sin embargo, el regreso de los fundamentalismos, especialmente en el Islam, ha puesto en duda el proceso y los conceptos de la secularización. Secularización, bienvenidos a Sacro y Profano, es uno de esos conceptos muy cargados, tiene muchas connotaciones. Un concepto heurístico, como dirían los puristas del lenguaje. Para ayudarnos a entender este concepto histórico, tengo el gusto de presentar a la maestra Cianya Mariana Mejía, catedrática de la Universidad Iberoamericana y estudiosa también del fenómeno religioso. Igualmente, doy la bienvenida al maestro en Historia, Rubén Ruiz Guerra. Él es investigador de la UNAM y un amplio conocedor del rol de las religiones en la historia de nuestro país. Y además, ambos entrañables amigos en diferentes momentos. Rubén, ayúdanos a entender, a ubicar secularización. Mira, la primera idea que podríamos plantear es que secularización es un proceso por medio del cual las sociedades se dan valores, principios, normas, aspiraciones, finalidades que van más allá de lo religioso, que trascienden el ámbito de lo religioso. Son elementos que son indispensables para toda sociedad, pero que de una o de otra manera en algún momento tuvieron que ver con la religión y que las sociedades modernas, las sociedades que han utilizado la razón como un elemento para regirse, para construirse, han ido dándole nuevos sentidos, dándole nuevos elementos. Esto es paradójico porque el término nace en el ámbito cristiano, en el ámbito eclesiástico. Simplemente el proceso histórico, la creación de la modernidad va a ir dándole nuevos contenidos al concepto de secularización. Me parece que hay que mencionar 2 o 3 momentos muy importantes en este sentido. Habría que señalar, por ejemplo, cuando en el siglo XVII, con el fin de las guerras de religión, se libera a los estados de la obligación de llevar un cierto tipo de religiosidad. Después, cuando los recursos que se habían dado a señores feudales religiosos se pasan a ámbitos civiles, a ámbitos que no son de la iglesia. Otro momento muy importante es en el siglo XIX, cuando los estados nacientes empiezan a tratar de diferenciarse, de separarse de la Iglesia Católica. Muchas gracias, Rubén. Ahora tenemos también que es un concepto que tiene como muchas, no solamente connotaciones, sino a veces hasta confusión, por ejemplo, con laicidad. ¿Cómo verías este concepto de secularización? Lo que pasa es que, como dijo Rubén, primero es un concepto que se ha ido cargando a lo largo de los siglos, pero además se diferencia laicidad, porque laicidad tiene que ver con instituciones sobre todo, y secularismo o secularización con la mentalidad de las sociedades. Y yo sí quisiera como añadir a lo que dijo Rubén, que está muy vinculado o es paralelo a la historia europea. No solo nace del mundo religioso europeo, y entonces va a haber una separación de lo
religioso, de lo laico o de lo que pertenece al mundo, y los seres humanos van a dejar de preocuparse o de regirse por lo que está post-mortem, después de la muerte, para empezarse a regirse por las consecuencias aquí en el mundo, aquí en el ahora. Entonces, eso es importante porque cuando el concepto se vaya más allá de Europa, va a haber muchos problemas y va a haber muchas confusiones. Entonces voy a querer estados laicos fuera de una mentalidad europea y que no precisamente son sociedades secularizadas. Y ahí vamos a empezar a tener problemas entre estados laicos y sociedades que no tienen un proceso de ilustración, un proceso de separación de Estado, sociedad, de religión público-privado. Entonces va a empezar a haber como lo que vamos a llamar los famosos fanatismos, un resurgimiento de religiones. Como México, podríamos decir, o sea, que tenía un Estado secular, perdón, un Estado laico formalmente, pero una sociedad no tan secular, al contrario, muy religiosa. Vamos a seguir, está usted en Sacro y Profano, y estamos conversando en torno a la secularización, y en un momento más regresamos. Sacro y Profano, en esta ocasión estamos analizando, tratando de adentrarnos al concepto de secularización. Rubén, secularización, modernidad, es uno de los grandes temas que han marcado el concepto más moderno que se le ha dado en los últimos, no sé, 100 años. Sí, tienes razón. Yo iría un poco más atrás, pero no importa. El punto fundamental aquí es que el proceso de modernización ha significado, ha implicado uno de muchos elementos, la liberación de la mente humana. ¿En qué sentido? En el sentido de que ha tenido mayor posibilidad para tener curiosidad, para buscar, plantearse preguntas, para buscar las respuestas a esas preguntas en muchos y muy distintos ámbitos de la vida, desde el ámbito científico hasta el ámbito de los valores que rigen el funcionamiento de una sociedad. Y esa es una de las características de la modernidad. Ahora, un punto importante aquí es que ha habido también un proceso de desclericalización de esta sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Romper con las estructuras institucionales de los que administran lo sagrado. Y eso hasta mediados del siglo XX es un proceso muy claro. Lo que ha venido en la segunda mitad del siglo XX ha sido justamente un proceso de reposicionamiento de algunos de los espacios de las instituciones religiosas que han tratado de recuperar su espacio en lo público, recuperar su espacio en el ámbito de lo civil. Justamente de ahí surge una paradoja de finales del siglo XX. Parecía que nos íbamos secularizando, que nos íbamos liberando, parecía que íbamos abandonando ciertas ideas que tienen que ver con la divinidad, ciertos valores que habían sido establecidos por instituciones religiosas, y de repente nos damos cuenta que por una parte el movimiento de la sociedad es un movimiento que reclama nuevas formas de religiosidad. Y por otra parte, las instituciones religiosas empiezan a reclamar nuevos espacios o tratan de volver por sus fueros anteriores frente a los poderes civiles. Permíteme ir un poquito más atrás y preguntarte sobre todo el tema de ciertas tendencias que hubo fines del siglo XIX, principios del XX, en donde se daba la muerte de Dios como un hecho. Y en algunos sectores, sobre todo algunas teorías de la secularización, lo proclamaron. Y hasta los años 60, 70, sobre todo con el advenimiento de fundamentalismos, o como señal, nos dimos cuenta que no, o el ascenso del Islam. Y ahí hubo una especie como de quiebre, una especie como de confusión en los temas. Es que tanto la libertad de la que habla Rubén como la muerte de Dios, que ahora estamos mencionando, tiene que ver con la historia específica de Europa. No es la historia del mundo. Entonces, en el mundo no estaban de acuerdo o no estaban tan cercanos a la idea de libertad que hay en Occidente, que hay muchos autores que insisten en que son conceptos que vienen de la religión cristiana o de la idea judio-cristiana del mundo y se secularizan, pero que siguen teniendo una mentalidad o una conformación, una coyuntura, una estructura que es judio-cristiana. Entonces, muchos fundamentalismos, tanto del Islam como incluso en Asia,
vamos a ver budismos mucho más ortodoxos que otros, más liberales, o el hinduismo no es solo espiritualidad, un poco como lo ven en las películas, van a tener problemas con el proceso de secularización, con el proceso de modernización y con el proceso de liberalidad, porque para ellos Dios nunca había muerto. Es más, para muchas sociedades o no había Dios o había muchos dioses. Entonces, ese es uno de los problemas de la modernidad. Mientras que Europa estaba, ya murió Dios, ya somos razonables, ya tenemos una nueva idea de libertad, otras sociedades no lo tenían y cuando cae la Guerra Fría, un poco la Unión Soviética, esos países que estaban bajo el yugo de una idea occidental, de la razón, de la libertad, empiezan a decir, bueno, esta no es nuestra idea. Nosotros queremos regresar al Islam, queremos regresar a nuestras ideas euroasiáticas o lo que sean, y van a empezar a radicalizarse para la mirada occidental, no forzosamente para ellos. Y lo que un poco critica Occidente es, se han radicalizado, no quieren la libertad, no quieren la racionalidad. Yo creo que hay que ser muy cuidadoso con eso, porque no siempre lo que cree Occidente que es libertad para otras sociedades. Ciertamente, sí, poniéndolo así en ese plano, en el plano global universal, evidentemente hay que tener muchos matices, ¿no? Pensando en México y pensando en nuestros vínculos, digamos, con Europa, que hay que reconocerlo, han sido muy fuertes y los liberales que han tenido una presencia importante, masones, en fin, y que han traducido, han tropicalizado el concepto de secularización, han marcado nuestra cultura política. Pero frente a esto que señala muy bien Rubén, yo te quisiera preguntar, ahora el concepto global, se habla de una multiplicidad o una multidimensionalidad de la secularización. Ya no solamente es muerte de Dios, sino más bien es el lugar que tiene lo religioso en el conjunto de la sociedad, involucrando a otras realidades complejas, asiáticas, americanas, etcétera. ¿Cómo verías esta, digamos, mutación del concepto de secularización? Mira, a mí me parece que un elemento fundamental ahí es que el concepto de secularización fue un concepto más bien de élites ilustradas, aún en el mundo occidental. Yo creo que eso lo debemos de tener bien claro. Y eso quiere decir que no toda la sociedad caminó en el sentido que se habían planteado y que cuestionaban y que analizaban esas élites ilustradas, ¿no? Había un sustrato de una práctica religiosa, una práctica que entre muchas otras características tiene el de ser un elemento identitario de las comunidades. En la medida en que estas comunidades empiezan a resurgir frente a los estados nacionales, empiezan a recuperar sus prácticas religiosas y hacerlas más visibles. Si a eso le agregamos que esas mismas élites se han venido transformando también y que de alguna manera han encontrado con que la práctica religiosa también para ellos tiene algunos elementos que les pueden servir de identidad o de algún otro sentido, se empieza a dar esta transformación que estamos viviendo ahora. Pero me parece que ahí el punto fundamental es que ha habido un proceso también de reapropiación de las sociedades de la práctica religiosa. De alguna manera, deshacerse de las estructuras institucionales y hacer de la práctica religiosa algo de cada quien, algo de cada comunidad y no algo de una institucionalidad establecida hace 2000 años. Bueno, hemos conversado hasta ahora el tema de los cambios, las mutaciones, la complejidad que hay a nivel mundial, que tú lo has insistido mucho. Además, sociedades cada vez más plurales o con mayor capacidad de reconocimiento de la pluralidad. ¿Hacia dónde podríamos estar pensando el concepto de secularidad o de secularización en la connotación que hemos venido conversando? Me parece que Rubén ha dicho un punto clave, que es que cada vez las comunidades, frente a un vacío que sienten por estados laicos o por instituciones secularizadas, empiezan a encontrar identidades lejos de las instituciones. Entonces eso te hace sociedades más plurales, con identidades más pequeñas y quizás más difíciles incluso de controlar, como estamos acostumbrados con estados laicos. Yo supongo que vamos a ir poco a poco a sociedades con otro tipo de estructuras estatales. Estoy convencida que el Estado, como lo entendemos, tiene que cambiar, justamente porque las identidades son cada vez más pequeñas en América Latina, en México y en el mundo.
porque efectivamente hay una élite ilustrada en el mundo que quizás no se siente vacía frente a las instituciones, pero hay una población que se siente sin identidad, sin futuro y que están buscando algo más allá. Y esto que plantean nos lleva a que la secularización no solamente pasa en el seno de las culturas, sino también en el seno de las estructuras religiosas. Y que uno de los grandes dramas que están viviendo hoy las instituciones religiosas es precisamente este vaciamiento y esta reconfiguración por parte de su propia feligresía, que ya no las reconoce como anteriormente, como unas guías, como unas verdaderas administradoras de su fe y de sus creencias. Vamos a seguir con este concepto, secularización hoy en las sociedades modernas, en la sociedad mexicana, hacia dónde van. Está usted sacro y profano y en un momento regresamos para nuestro último bloque. Sacro y profano, nuestro tema secularización, estamos en nuestro último bloque y pues es obligado decir hacia dónde podemos pensar con toda la complejidad global, pero también en nuestro entorno como eje, esta relación entre Dios y cultura. Mira, yo seguiría la idea de esta reapropiación de las comunidades y de los individuos del mundo de lo religioso. Yo creo que lo que veremos será unas combinaciones bien interesantes en donde las instituciones se querrán montar, tratando de reposicionarse, pero vamos a ver cada vez más mezclas, cada vez vamos a ver más visiones que parecieran contradictorias, que se unen en nuevas formas, en nuevas prácticas, en nuevas maneras de vivir la fe, ¿no? Yo creo que por ahí podríamos ir. Te voy a poner un ejemplo sencillísimo, que tiene que ver, por ejemplo, con el asunto de la moral sexual, ¿no? Por religiosos que puedan ser muchos, habrá algunos que sí logran mantenerse dentro de su práctica, dentro de su creencia y de los lineamientos que les han sido establecidos, pero habrá quienes no y ni siquiera ven una contradicción entre lo que están viviendo y la creencia, ¿no? Yo creo que ese es un elemento que es muy importante. Tú me puedes decir, eso antes existía, sí, pero existía escondido. Ahora ya no habrá que esconderlo. Yo creo que vamos a ver este reposicionamiento de ciertos valores a los que estamos acostumbrados. Mariana. Concuerdo con Rubén, pero yo añadiría un elemento que a veces no nos gusta notarlo, pero que ahí está, es que cada vez el mayor vínculo económico se da en el Pacífico, quiere decir que cada vez tenemos más relaciones con India y con China, pienso particularmente en esos dos gigantes, y que los productos llegan con ideas. O sea, no solo llega la pelota, llega la idea de la pelota, como se juega en China o como se juega en India, por dar un ejemplo. Y eso va a crear, por supuesto, nuevas conformaciones, budismos con catolicismos, judaísmos con hinduismos, islam con, no sé, elementos tibetanos, nuevas conformaciones, cada vez más complejas, cada vez más híbridas, por un lado, pero también nunca hay que olvidar que la idea de secularización y de modernización está íntimamente ligada con el mundo europeo. Y ahora que estos dos gigantes asiáticos de alguna manera se difundan o se expandan por el mundo, llegarán con su propio corpus de ideas y de mentalidades. Sí creo, para redondear y para terminar, que estamos en una época privilegiada donde estamos viendo el cambio de mentalidad. Se cierra una y se abre otra. ¿Hacia dónde vamos? No sé, pero que están haciendo algo nuevo, híbrido, indudable. Y también es complejo en el sentido de, por otra parte, las instituciones quieren afirmar desde lo público, desde el poder político, sus identidades y enfrentan un contexto cultural que es mucho más complejo y que muchas veces no tienen la capacidad de poderlo penetrar. Y al mismo tiempo permanecen aparentemente inmunes el tema de la sexualidad, como aparentemente, por ejemplo, la Iglesia Católica se retrae, pero no puede, evidentemente, sostenerse demasiado tiempo. Y hay estas, digamos, estas mezclas, estas combinaciones. Sus últimos apuntes, como quieran,
un último comentario, una conclusión sobre un tema que, como hemos visto, es un tema muy dinámico. Rubén. Mira, siguiendo la idea que nos ha señalado Mariana, quisiera yo insistir nada más en que las ideas van en uno y en otro sentido. Entonces, no solo nos transformaremos nosotros, también se transformarán en el otro lado del Ya se han mundo. transformado. Ya se están transformando. Y eso también ofrece posibilidades enormes en ese sentido. Lo que estamos viendo también es un proceso en el cual las instituciones desprestigiadas y sin grandes bases tendrán que plantearse la necesidad de transformarse. Ya lo estamos viendo en alguna institución de alcance mundial. Se están teniendo que transformar, están teniendo que asumir dentro de los parámetros que permiten sus ideas milenarias, cómo hacerle para dar muestras de que están cambiando. Maestra Mejía, su último comentario. Yo creo que además, claro, las ideas van de un lado para el otro, pero siempre el que tiene el poder influye de una manera más determinante o más impositiva, y que no hay que olvidar que todo cambio viene de alguna manera con cierta violencia o con elementos agrestes o álgidos. No esperemos que sea un cambio o una nueva mentalidad fácil. Habrá muchas instituciones que traten de imponer viejas ideas, lo estamos viendo, tanto en el Islam como en el cristianismo, como en otras sociedades. Habrá problemas entre unos y otros. Habrá gente que esté tentada a decir que hay un choque civilizatorio, que yo no creo tal. O sea, hay muchas cosas que se van a venir. No por ello sabemos hacia dónde vamos. Sabemos que va a haber conflicto. Eso es indudable. Y la idea de Dios que refleja lo que es la complejidad de las sociedades, creo que es un elemento que está ahí, y en algunos casos la idea de Dios se cierra, sobre todo a nivel de las instituciones, en otras se abre hacia nuevos horizontes, se hace híbrida, se mezcla con otras sensibilidades, y por lo tanto nuestro concepto de secularización, que era muy simple probablemente en el siglo XVIII, XIX, que era un cambio de mentalidad racional en el mundo europeo, hoy esté totalmente rebasado. Muchas gracias por su presencia aquí en Sacro y Profano, y por supuesto yo lo espero la próxima semana para otra emisión, un nuevo capítulo.